Yo quisiera remarcar solo unos aspectos que arrojan estos datos de la encuesta multipropósito y que dejaría como discusiones para continuar en una investigación. Estos datos tienen un efecto político indudable. No hay técnica neutra o asexuada, llamémoslo así, desde el punto de vista político. Todo tiene una significación, una valoración en la discusión pública que remite a una discusión de la política con P mayúscula. Todos los días le dicen a los ciudadanos bogotanos que Bogotá está en caos, que es una catástrofe, y todos los datos dicen lo contrario. ¿Qué pasa? Y no son datos hechos por la alcaldía. Y no voy a preguntar cuál es el partido político del director del DANE, pero no es el mismo mío y nada tiene que ver. Nada tiene que ver cuando estamos ante una encuesta de 140.000 personas, comparada con una de 1.000, de 1.200. Es la primera cosa que hay que evidenciar. Esta es la encuesta. Como encuesta mide lo que la gente siente. Puede ser igual a lo real o diferente, pero es lo que la gente siente. Y en esa medida tenemos unos interrogantes que plantearnos. Uno, el modelo económico. Efectivamente, si uno coge la variable pobreza monetaria, y abro esta pregunta. Pobreza monetaria es una medición, se le pregunta a los ciudadanos por su nivel de ingreso. De allí, dependiendo de sus encuestas, aparecen unos que no son pobres, otros que son pobres y otros que son pobres extremos. Se hace en todo el país, el DANE presenta eso cada año, nosotros hemos mostrado esas estadísticas. La encuesta muestra una diferencia entre pobreza extrema de Bogotá con 140.000 encuestados y la cifra anual del DANE. Y es mayor. Aquí se habla de una pobreza extrema de 14% y en las cifras anuales del DANE del 10%, con una muestra menor y quizás con otra metodología. Pregunta, ¿será que si las muestras son mayores de este nivel en todas las regiones de Colombia, la pobreza monetaria es mayor en Colombia que lo que se dice año tras año? Y esto arroja una segunda pregunta o interrogante para investigar. El dato de pobreza monetaria, ¿qué mide la pobreza monetaria? Ingresos, yo diría es un indicador del sistema económico. Salarios, ingresos, ausencia de ingresos, ingresos deprimidos si se quiere, relaciones laborales basura o relaciones laborales más decentes, etcétera. Todo ese modelo económico se resume en esa variable, pobreza monetaria. Si la pobreza monetaria medida en Bogotá dice disminuye, sí, del 17 al 15% más o menos, y la pobreza extrema se mantiene igual por ingresos, 4% de la población, en el lapso de 2011 al lapso 2014, ¿cómo es que tenemos una miseria medida con otra metodología que tiene que ver con las condiciones de vida del 0,2% y una pobreza, ya no miseria, sino pobreza del 4,2% que se redujo respecto al 5,2% del 2011. En todos los indicadores la pobreza se reduce, pero las distancias son enormes entre pobreza monetaria, es decir, lo que arroja el modelo económico, y pobreza multidimensional o, en este caso, pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, que mide la política de hábitat del distrito.
interrogante político, que arrojaría una lección. Si entre el indicador de pobreza extrema, 4%, al de miseria, 0,2%, a punto de extinguir la miseria en Bogotá, o de pobreza extrema, 15%, a pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 4,2%, la conclusión que uno podría adelantar es que el aparato distrital y la política distrital social ha logrado neutralizar los efectos hacia la desigualdad social y la depredación social del modelo económico en la ciudad de Bogotá. A discutir, pero ya lo habíamos avanzado cuando encontramos la encuesta de pobreza multidimensional, en donde Bogotá baja de 10% a 5% en 3 años. La política distrital de tipo social no solamente es un paliativo, sino que ha logrado neutralizar los efectos de generación de pobreza y de extrema pobreza de la política económica nacional. ¿Qué pasa si quitamos esa política social? Por alguna razón política. Bueno, dejo ese interrogante. Lo cierto es que la política social del distrito ha logrado reducir sustancialmente los niveles de pobreza y de miseria desde el punto de vista no de los ingresos, sí, ni siquiera, y habría que ya examinarlo como un capítulo aparte del ingreso disponible, sino desde el punto de vista del hábitat y las condiciones de calidad de vida en la ciudad. Segundo tema que me parece importante reseñar de este estudio, el ordenamiento territorial. Y ahí pues entramos en alguna discusión, porque yo sí creo que hay un problema de segregación social en el territorio de la ciudad de Bogotá y en la sabana de Bogotá, por lo que hoy podemos ver. Pero alrededor de este tema, ¿qué observamos? Un gran salto que es primero en San Cristóbal, de reducción de la pobreza, en San Cristóbal, y lo sigue de cerca Ciudad Bolívar y Bosa, más lejos Usme. Nos aparece una nueva pobreza en Santa Fe, es decir, en el centro de la ciudad, de lo cual ahora hablaré. Pero la mayor pobreza se está desplazando o se está generando en Soacha. Soacha empieza a ser un mal logro como resumen de estas estadísticas. ¿Qué ha sucedido para que eso sea así? Que en Soacha no se tiene la fortaleza presupuestal que se tiene en Bogotá y que desde el año 2009, que es una fecha por falta de resistencia política del distrito capital y del municipio de Soacha, una política nacional de urbanismo se impuso, que fue llevar decenas de miles de familias pobres a vivir en el municipio de Soacha. Se ve en estas encuestas. ¿Eso fue positivo o fue negativo? Pues el municipio más pobre, excepto Medina, el municipio más pobre de la sabana es Soacha. Y no tiene instrumentos presupuestales propios para resolver ese problema de pobreza. Es decir, llevamos a la gente pobre a vivir en un municipio pobre. ¿Y qué va a suceder allí? Preguntas del ordenamiento territorial. Uno podría avanzar un instrumento de política, el área metropolitana, o sea, permitir que flujos del presupuesto distrital se puedan invertir en Soacha. Pero es una discusión. Lo que se hizo en el 2009 no fue un atentado contra la equidad social y el bienestar de la población, tanto en Soacha como en Bogotá. Iría a otro interrogante que arroja este tipo de estadísticas. Seguridad. Tiene una pregunta muy interesante, yo la remarqué aquí en mi libro gordo de Petete, porque en seguridad
contrario a lo que todos los días aparece en la televisión, los 140,000 o la parte de la encuesta que se hace en Bogotá arroja en todas las localidades, excepto Rafael Uribe Uribe, que las personas perciben en el entorno de su vivienda más seguridad que en el año 2011. Y el porcentaje es que si en el 2011 las personas percibían como un entorno inseguro de su vivienda el 75,8% de los hogares, esa cifra para el año pasado, que es cuando se hace la encuesta, que tiene más o menos la mitad del programa de Bogotá Humana dentro de la encuesta, un porcentaje del 69%, es decir, 6 puntos porcentuales de la población ahora sienten que el entorno de su vivienda es más seguro cuando antes lo consideraban inseguro. Del 75 al 69%, y en todas las localidades hay una caída en la percepción de inseguridad en el entorno de la vivienda, excepto Rafael Uribe Uribe. Este es un dato importante para el momento. Un segundo dato que me parece importante para el momento es movilidad. Y las cuentas sí me dieron diferentes al secretario de Planeación. Movilidad tiene unos datos interesantes cuando se le pregunta a la gente por el medio que utiliza, que usted presentó aquí, Gerardo. Y es que el uso del transporte público masivo aumenta. Yo tenía aquí los datos exactos, pero más o menos aumenta 8 a 9 puntos porcentuales de la población. Es decir, no simplemente vivimos en Bogotá un traspaso del transporte público tradicional de buses hacia el SITP, que obviamente antes de este gobierno no existía, sino que aumentó el uso del Transmilenio, los buses rojos, del 22 al 30%. Y entonces al sumar los tres componentes tenemos un crecimiento de 9 puntos porcentuales. Es más alto ese crecimiento que el de las motos, más alto que el de las bicicletas, y una buena noticia, prácticamente el uso del carro porcentualmente se mantiene constante. Ahora la gente preguntará, entonces, ¿por qué vemos más congestión? Porque el porcentaje de uso de carros al mantenerse constante, como la población aumenta, significa más carros. Y la única manera de descongestionar una ciudad es disminuyendo en términos reales el uso del carro. Es decir, aún nos falta que el porcentaje caiga, no que se mantenga igual, aunque es un éxito el que en tiempos modernos ese porcentaje no haya aumentado. Lo que se aumentó y de manera radical, profunda, fue el uso del transporte público masivo. ¿Y de dónde viene la fuente nueva? En el cuadro aparece de una caída sustancial de los viajes a pie. Y esto quiero subrayarlo por lo que significa. Vamos a verlo, lo que pasa es que perdí mi resumen. Aquí está. En los viajes a pie se cae del 20 al 15% de la población. Es decir, 5% de la población deja de hacer viajes a pie. Los viajes a pie son voluntarios, a veces tienen un afán recreacional, a veces miden un buen urbanismo, es decir, gente que vive cerca de su trabajo y camina. Pero en Bogotá un enorme porcentaje de los viajes a pie son viajes obligados de gente que no tiene el recurso ni siquiera para subirse a un bus y camina largas distancias con su fuerza muscular en el estrato 1 y 2 de la ciudad. Lo que esto está indicando
es que una parte importante de los que viajan a fuerza, sin su propia voluntad, a pie, se subió a un bus. Significa que logramos progresivamente superar la segregación social en la movilidad de la ciudad, y me parece importante subrayarlo. Estas personas a pie se subieron a un bus. ¿Por qué? Porque quizás consiguieron un empleo, el modelo económico, o porque el subsidio que entregó el distrito y que va en crecimiento logró hacer que población que antes caminaba a la fuerza, sin su voluntad, hoy se subiera a un bus azul o rojo. Y estos cuadros de movilidad tienen otro indicador que me parece importante, que no apareció en el resumen, y es que cuando se le pregunta a la gente por accesibilidad de servicios, ¿a dónde puede llegar usted en menos de 10 minutos? Menos de 10 minutos, se le pregunta a una estación de policía, a una droguería, a una estación del bus. Entonces, en lo que tiene que ver con la movilidad, aparece que el porcentaje de población que gasta menos de 10 minutos en ir caminando o en bicicleta a una estación de Transmilenio pasa de 49 a 59% en el periodo. 10 puntos, 10% del total de la población hoy en menos de 10 minutos puede acceder a una estación de Transmilenio, de buses rojos. ¿Eso qué significa? Que se hicieron más estaciones, indudablemente, que se hicieron más troncales de Transmilenio, se abrieron en el periodo Soacha, 10ª, 26, ahora la 6ª, pero que el 59% de la población pueda acceder en menos de 10 minutos a una estación de Transmilenio es uno de los grandes resultados que arroja la encuesta y que no se había subrayado, porque es una accesibilidad mejor al servicio. Ese es un tercer elemento que quería subrayar, y quizás hay un cuarto que es el de la pobreza. Como todos vimos, disminuye en todos los sentidos. El indicador de comidas. ¿Cuántos miembros de su hogar no comieron las 3 comidas diarias? Esa es clave, esa pregunta sencilla a veces. En su hogar alguien dejó por falta de dinero de comer 3 veces al día. Pues el indicador, lástima no haberlo podido presentar, no sé si lo tengan, que es el gráfico, la gráfica 134, sí, pero esta no está por localidades, porque esto hay que mirarlo localidad por localidad para saber qué significa. Este es el dato global de 7.2 a 4.9, que es sustancial, pero cuando uno lo mira por localidad, encuentra en Ciudad Bolívar que en el 2011 el 11% de la población decía que algún miembro de su familia no comía 3 veces. Hoy eso se redujo a 5.6, casi a la mitad. A la mitad. En 3 años, la mitad de estas personas que antes no comían 3 comidas, hoy sí. Y eso no es solamente en Ciudad Bolívar, en La Candelaria, en Rafael Uribe Uribe, en Usme y en menores grados en las demás localidades. Todas las localidades tienen una reducción en este tipo de indicador, que lo que mide es calidad de vida. Sin embargo, hay que mirar lo que no está funcionando bien. Indudablemente aquí sale dentro de Bogotá, mientras en la Sabana sale Soacha, que yo pienso que es por una política de urbanismo nacional, y ahora me refiero un poquito a eso, que hizo de Soacha un experimento fallido
de urbanización extendida a partir de un precepto que defiende hoy Camacol a ultranza, no los constructores, sino la directiva de Camacol y las instancias nacionales de vivienda, desde el gobierno de Uribe para acá, incluso eso viene de antes, que es que hay que urbanizar la sabana. Pues el ejemplo fallido se llama Suacha. Pero en el caso Bogotá, el ejemplo fallido de política social se llama localidad de Santa Fe, aquí cerca. ¿Qué pasó en Santa Fe si uno cruza todas estas estadísticas? Nos va muy bien en Ciudad Bolívar, nos va muy bien en Usme, nos va muy bien en Bosa, nos va súper bien en San Cristóbal. Logramos esa idea de la periferia, como dice el Papa, lograr niveles de inclusión altísimos. Aún falta, pero las estadísticas demuestran un gran salto social en las localidades de la periferia. Pero ¿qué pasó en Santa Fe? Si uno cruza todas las variables, en Santa Fe crece la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir, por su hábitat, porque aumenta el hacinamiento, fundamentalmente. Es decir, casas viejas, porque Santa Fe es una localidad tradicional, grandes, frente a una calle pavimentada, con todos los servicios públicos, seguro no son estrato 1 y quizás no son estrato 2, seguro aparecen clasificados como estrato 3. Señoras solas de la tercera edad sin pensión y abandonadas por su familia. Esa es la nueva pobreza. Focalizando por estratos nos equivocamos, no aparecen y ahí entonces no las recoge la política social del distrito. Los estratos ya no miden eso. Aquí ustedes encontrarán datos como que hay extrema pobreza en el estrato 4, que crece la extrema pobreza en Chapinero por ingresos, extrema pobreza monetaria en Chapinero es la que más crece y es la más alta de Bogotá por ingresos y medida por necesidades básicas insatisfechas en Santa Fe. Estamos ante una nueva realidad que hay que asumir. Se trata del fracaso del modelo pensional de Colombia de hace décadas. Estas personas fueron trabajadoras hace 20 años, 30 años. Nunca les dieron pensión. Las abandonó su familia y en la tercera edad, aún siendo propietarias de su casa, quizás, no tienen de qué vivir. Y entonces lo que hacen es subdividir los cuartos, arrendarlos por inquilinato y aumenta el indicador de, ¿cómo llaman en la encuesta? De hacinamiento, la encuesta tiene otro término. Pues así es como está creciendo la nueva pobreza. Lo cual, ¿qué significa? Que la política de hábitat y de ayuda pensional a la tercera edad tiene que crecer y cambiar. Son políticas públicas. Si la ciudad está envejeciendo, ¿cuál es la política de la tercera edad? Que no tiene pensión, porque eso no lo vamos a resolver ya nosotros. Es el acumulado de 30, 40 años de una desidia en el sistema pensional colombiano. Ya no tienen pensión. Entonces, ¿cómo la ciudad de Bogotá va a paliar los efectos del fracaso del sistema pensional en las localidades centrales de la ciudad de Bogotá? Y segundo, que aquí se ve, ¿será que la política nacional de vivienda, pensada en construcciones nuevas, en lotes de expansión, es decir, al borde de las ciudades de Colombia, muchas veces con problemas de servicios públicos, le da respuesta a los problemas de hábitat de la ciudad de Bogotá? Que ya no son de vivienda nueva. La estadística es contundente. El déficit por déficit cuantitativo se desplomó en Bogotá. Se desplomó en Bogotá. Y el déficit cualitativo se redujo.
¿qué es lo que están haciendo en Bogotá para que esto suceda estadísticamente? Las familias arreglan su casa. Las familias construyen en su casa el segundo piso para sus hijos muchas veces, o para arrendar y generan un nuevo ingreso. Ese es lo tradicional en la ciudad de Bogotá. Así es como se está resolviendo el déficit. Y entonces, ¿cuál es la política pública que deberíamos pensar para una población cuyos hogares tienen cada vez menos integrantes, son unipersonales, o a veces, sí, de una persona de la tercera edad? Nuestra política de vivienda debería ser más parecida a la europea. ¿Cómo reconstruir? Y esto choca con Camacol, porque obviamente los propietarios de suelos en los bordes de Bogotá no les gusta para nada lo que dice el alcalde y luchan porque no sea así, pero los datos lo reflejan. Reconstruir, volver a construir en la ciudad construida para mejorar aún más la dotación habitacional que tenemos dentro de la ciudad de Bogotá. Y vuelvo al caso de Santa Fe. ¿Hasta dónde hoy la política pública para resolver problemas de pobreza pasa por un ingreso pensional que debe suministrarlo el distrito? Y 2, habitaciones para la tercera edad en el centro de la ciudad y no en el borde, pensados para familias de 5 o 6 personas, como si en Bogotá no hubiera cambiado la realidad social de la ciudad. Bueno, total, estas son las inquietudes que arroja por ahora, los datos que aún falta por dirimir. Los resultados son absolutamente favorables, pero arrojan una serie de preguntas para el inmediato futuro, en política social, en política de ordenamiento territorial, en política de vivienda y en política de articulación de la Sabana y de Cundinamarca con la ciudad de Bogotá. Muy amables.